Hola mis hermanos, Dios me los bendiga hoy en este día. Hoy es domingo, amén. Dios es bueno y siempre, para siempre es su misericordia, amén. Yo me gozo, hermano, de saber que estamos aquí con un propósito, amén. Y el propósito de Dios es que le conozcamos para que lleguemos a la altura, a la perfección de nuestro amado Jesús, amén. Dios quiere que le conozcamos plenamente para hacer su voluntad. Nosotros solos, hermanos, no podemos. Necesitamos ser guiados por el Santo Espíritu de Dios, amén. Así que vamos a dar inicio, hermanos, a este estudio. Recordemos, hermanos, que este estudio estamos hablando de 15, quizá 20 minutos, en donde vamos a edificarnos, amén. Realmente yo soy uno de los primeros que se está edificando porque realmente necesitamos de Dios, amén. Y esto nos ayuda a bien, porque realmente Dios conoce nuestras necesidades y Él quiere que seamos transformados, amén. Mire que la palabra de Dios siempre nos está edificando, nos está ayudando. Y el tema de hoy le puse ¿cómo hacer la voluntad de Dios? Y la pregunta es, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? Realmente no la estamos haciendo. ¿Por qué? Porque realmente siempre vamos caminando en la voluntad de Dios, pero siempre nos hace falta ser edificados para poder hacer el propósito de Dios. Amén. Lo que Dios quiere que lo conozcamos. Así que vamos a dar inicio a esta palabra y vamos a enfocarnos en el libro de Juan 5:3, donde nos dice, no busco hacer mi voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Esas fueron palabras de Jesús. Así que a veces nosotros, con la mentalidad que tenemos, mis hermanos, a veces queremos hacer nuestra propia voluntad y no queremos hacer la voluntad del Padre. Porque realmente a veces nosotros somos un poco tercos o egoístas en la forma en que a veces nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Pero realmente, si usted se da de cuenta, no la estamos haciendo bien, sino que nos hace falta entendimiento y conocimiento de la palabra. Amén. Miren, vamos a comenzar. Vamos a orar primeramente esta oración breve para que Dios nos ilumine y sepamos, amén. Padre Santo, Padre de toda la gloria, te alabamos, te bendecimos, Señor, y glorificamos tu santo nombre, mi Dios. Así, Padre Santo, te pido, mi Dios, que con tu Santo Espíritu, mi Dios, nos abras el entendimiento, la sabiduría que necesitamos, Señor, para entender tu palabra, Señor. No es cuestión de oír, sino de escuchar, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a estar atento a tu palabra, Señor. Te pido por mí, mi Dios, pero te pido por mis hermanos, Señor, aquellos, mi Dios, que han de escuchar, mi Dios, estas palabras, Señor. Te pido que tú, mi Dios, les abras el entendimiento, el conocimiento, mi Dios, porque tú conoces el corazón, mi Dios, el corazón constricto y humillado, mi Dios. Aquel corazón que desea conocer, mi Dios, y desea hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, te doy, Padre Santo, porque sabemos, mi Dios, que tú estás en control de todo, mi Dios. Y a través de nuestras situaciones, mi Dios, tú tienes el control, Padre. Ayúdanos, mi Dios, a enfocarnos solamente en ti, en buscar de ti, Señor. Dejamos todas nuestras cargas, Señor, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras enfermedades en tus manos, Señor, para que tú, mi Dios, nos hagas descansar, Padre Santo. Gracias, Señor, te doy, Padre Santo, y ayúdanos, mi Dios. En Cristo Jesús te damos la honra y la gloria, mi Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a leer esto, mire. Quiero leerle en Hebreos 4:12. Mire lo que nos dice la palabra. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos
y las tentaciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Acuérdense muy bien que no nos podemos esconder de Dios, amén, porque a veces nosotros creemos hacer la voluntad de Dios, pero realmente tenemos que demostrar primeramente que somos hijos de Dios, en la forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de agradar a Dios. Y el mundo va a ver eso a través de nosotros, si en verdad estamos agradando a Dios. Imagínense, mis hermanos, hermanas, que yo en el mundo ande hablando cosas que no son de un hijo de Dios. Entonces, realmente nuestro físico, nuestra forma de ser, no va a dar testimonio que realmente Dios vive en nosotros. Y eso es lo que va a ver el mundo. El mundo no se va a fijar que usted vaya a la iglesia, sino se va a fijar en lo que usted hace en el mundo, en lo que usted expresa en el mundo, en lo que usted cómo viste en el mundo. Eso es lo que Dios, eso es lo que el mundo va a ver. Entonces tenemos que agradar a Dios. Acuérdense muy bien que por medio de nosotros muchas personas van a llegar a Cristo, porque el testimonio es muy importante. Amén. Miren lo que nos dice esto. Dice, no todo lo que nos gusta o nos hace sentir bien es lo mejor para nosotros, ni todo lo que nos desagrada o nos hace sentir mal es malo para nuestra vida. Así como pasa con los alimentos. A muchos nos gustan los vegetales, pero ellos hacen bien a nuestro cuerpo. Y a muchos nos encantan los dulces, las frituras, que les hacen un gran daño a nuestro cuerpo. Asimismo pasa en nuestras vidas como cristianos. No siempre lo que se sabe o se siente delicioso es lo mejor para nuestra vida, ni lo que no se siente tan agradable es siempre malo para nuestra vida. Como dice la palabra de Dios, todo me es lícito, pero no todo conviene. No todo me es lícito, pero no todo edifica. Así es. Esto está en 1 Corintios 10:23. Debemos de escudriñar nuestras vidas y analizar si estamos haciendo lo que a Dios le agrada o lo que a nosotros nos agrada. Como cristiano, cuando decidimos venir a los caminos de Dios, debemos de vivir la vida que Dios quiere que vivamos y no la que nosotros queremos vivir. Pues debemos seguir la voluntad del Padre y no la nuestra. Por eso dice la palabra de Dios, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos 8:34. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, en Gálatas 2:20. Y si Cristo vive en mí, debo vivir como Cristo y en lo que Cristo le agrada. Es algo, hermano, que nosotros antes de conocer a Dios aprendimos a las cosas del mundo. Y recordemos muy bien que todo lo que hacíamos en el mundo a Dios no le agradaba. Por eso que Dios viene a formar una parte nueva en nuestras vidas. Amén. Si usted es una hija de Dios, tiene que aprender a vivir como Dios quiere que viva. Amén. Y la forma de vivir, de esto Dios nos los guía a través de la palabra de Dios. Ser nuevas criaturas en Cristo, dejar todo lo viejo, todo lo que a Dios no le agrada, y comenzar una vida de rectitud y obediencia. También lo que es muy importante, mis hermanos, como le estaba yo diciendo, es el testimonio es muy importante. Recordemos muy bien, mis hermanos, que las palabras siempre nos incitan a que tenemos que primeramente escudriñar la palabra de Dios. Y debemos de escudriñarla. Mire, debemos escudriñar nuestras vidas y analizar si estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Los caminos de Dios debemos vivir la vida que Dios quiere que vivamos y no la de nosotros. Si nosotros queremos vivir una vida piadosa, tenemos que ser semejante a la de nuestro amado Jesús. Jesús nos dejó el mejor ejemplo, que es la obediencia. Por eso la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que cuando Dios se manifestaba a Jesús, a nosotros nos decía que nosotros teníamos que escuchar a su Hijo amado,
porque decía que en él tenía complacencia. Y cuando dice complacencia, quiere decir que Dios le agradó lo que Jesús hacía. Esa obediencia que tuvo y hasta el final, realmente fue algo maravilloso, porque él, siendo tan joven, él empezó a conocer de Dios y empezó a hacer la voluntad de Dios. Por eso Dios se agradó de él. Así usted y yo tenemos que agradar a Dios. Amén. Ahora mire, dice, no todo lo que parece bueno es bueno, y no todo lo que parece malo es malo. Me explico. Vivir en el pecado, la prostitución o la fornicación, el adulterio, etc., todas cosas que al parecer se sienten deliciosas en la carne, pero eso no quiere decir que es bueno para nuestra vida, solo porque se siente bien. Así como orar, ayunar, vivir una vida de santidad, nos puede parecer desagradable o aburrido, pero es lo mejor para nuestra vida. Y los que nos pueden llevar a alcanzar la meta de llegar a Dios y de recibir nuestra corona de la vida es haciendo siempre la voluntad de Dios. Así que, mis hermanos, analicemos nuestras vidas y pongamos nuestra mente si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios. Dios nos quiere bendecir a través de nuestra experiencia que tenemos aquí en la tierra. Le voy a poner un ejemplo. Es como por decir un ejemplo. Yo soy cristiano, voy a la iglesia, pero no hago la voluntad de Dios. ¿Ok? Ahora, yo paso por una necesidad, sea económica, sea de enfermedad, o sea familiar. Y si yo oro y le pido a Dios que trabaje en eso, ¿con qué cara yo le voy a decir, Señor, ayúdame, si yo no le estoy obedeciendo a su palabra? Entonces, esta es la cuestión, hermano, que cuando usted camine en la rectitud y obediencia, pídale a Dios, y pídale a Dios de corazón, y verá que Dios se lo va a conceder. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce su corazón. Cuando Jesús hacía esas manifestaciones, esas sanaciones, cuando Dios se manifestaba a la humanidad, haciendo esos tremendos milagros, Dios nunca lo dejó de la mano. O sea, Dios siempre estuvo con él haciendo lo que él quería que Dios hiciera. ¿Por qué cree que Dios tenía el apoyo de Dios? Era por su obediencia. Así que esta es una cuestión solamente de obedecer, mis hermanos. La obediencia es muy importante para poder llevar a cabo los designios de Dios para nuestras vidas. Amén. Ahora tenemos un nuevo proyecto, que es enfocarnos en buscar más de Dios. Dios quiere siempre que nos animemos, que estemos unidos, orando siempre los unos por los otros, para que no nos falte ese gozo, ese decir, tengo el apoyo de Dios a través de mi hermano. Y mire qué bonito es cuando usted pasa una necesidad y usted pide una oración y ahí está el hermano siempre, hablándole, orando por usted, animándola, siempre apoyándola. Eso es bueno, porque eso es lo que Dios quiere, que nos animemos unos a otros. Así que, mis hermanos, como le digo, es muy importante buscar de Dios. Si usted quiere ser bendecida por Dios, hagamos la voluntad de Dios. Así que yo le dejo esto, vamos a examinarnos. Ore a Dios, ore al Espíritu Santo y dígale, Señor, ¿qué quieres decir si estoy haciendo tu voluntad? Entonces Dios le va a mostrar su forma de vivir, su forma de hablar, su forma de vestir. Y usted va a decir, si es cierto, no le estoy agradando a Dios, sino que le estoy agradando al mundo. Así que, mis hermanos, ¿cómo vamos a agradar a Dios? ¿O cómo vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas, en siendo bendecidos, en siendo glorificados, en siendo dichosos, en las bendiciones que Dios tiene para nosotros, si nosotros no obedecemos a Dios? ¿Me entiende? Así que vamos a tratar de hacer la voluntad de Dios, mis hermanos. Vamos a examinarnos y vamos a caminar en santidad, como dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, ser santos porque yo soy santo. Amén. Y una cosa que le digo, mis hermanos, a veces nosotros fallamos, claro que fallamos.
Pero Dios no quiere que caigamos y nos quedemos en el suelo, sino que si usted cayó, levántese y glorifique a Dios y dice: Señor, perdóname, ayúdame, porque yo quiero seguir adelante. Y Dios es tan amoroso, tan misericordioso, que Dios lo va a levantar y lo va a apoyar. A veces hay situaciones en que a veces nosotros no vemos la salida, pero realmente no es que no la vemos, sino que a veces nos cegamos nosotros mismos sabiendo que ahí está la salida. Dios nos ama tanto, mis hermanos, que yo he visto la gloria de Dios y me he gozado tantas veces que yo le digo: Señor, gracias porque no merecía tanto amor. Pero gracias a Dios que la misericordia llegó a mi vida y también llegó a la suya, mis hermanos. Cada día que pasa yo aprendo más, amo más a Dios y glorifico a Dios. Así que yo los dejo, mis hermanos. Espero que esto sea de bendición. Recuerde que si no anotó los versículos de la Biblia, anótelo, lea la palabra de Dios. Pero antes de leer, antes de reflexionar, antes de examinar la palabra de Dios, ore y pida al Espíritu Santo que lo ilumine, que le haga saber cuál es el propósito de Dios para su vida. Dios tiene grandes propósitos para su vida, para su familia, para su esposo, esposa, para sus hijos. Dios tiene muchos planes. Solo tenemos que buscar y decirle: Señor, ¿qué tienes para mi vida? Amén. Bendiciones, mis hermanos, y deseo con todo mi corazón que sean bendecidos como yo lo soy. Porque a pesar de toda circunstancia, a pesar de toda situación, Dios siempre está a nuestro lado. Siempre nos da la paz que necesitamos. Como dice Jesús: acérquense a mí y dejen todas sus cargas, y yo los haré descansar. Qué bellas palabras. Amén. Solo tenemos que confiar en Dios. Y nunca se queje, mi hermano. Nunca se queje en que si estoy pasando esto o lo otro. No. Simplemente glorifique a Dios. Glorifique a Dios y dele las gracias. Porque a veces Dios utiliza las cosas para probarnos. Dios siempre nos tiene que probar con algo. Tenemos que ser probados, mis hermanos. Así que Dios me los bendiga. Que tengan una excelente tarde, un bendecido domingo. Y recordemos muy bien, para comenzar esta semana, comencemos siempre de la mano de nuestro Dios. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Dios me los bendiga y reciban un fuerte abrazo.